Uno de los conceptos de mayor importancia dentro de todo el Antiguo Testamento, como estuvimos discutiendo en la clase dominical de la mañana de hoy, es el concepto que hoy en día se conoce como el pacto davídico. Un evento que se nos es narrado en 2 de Samuel capítulo 7, en donde Dios le otorgó al rey David una promesa de que algún día habría de venir un rey de la descendencia y del linaje del rey David, y que dicho rey habría de reinar por siempre y para siempre sobre la casa de Israel, y que dicho rey sería un hijo de Dios. Eso es lo que nosotros conocemos hoy en día como el pacto davídico. Sin embargo, dentro del contexto de Primera y Segunda de Samuel y el libro de Primera y Segunda de Crónicas, la expectativa general del pueblo de Israel era que dicho pacto, dicha promesa que Dios le había otorgado al rey David se refería esencialmente al rey Salomón, debido al hecho de que el rey Salomón era un descendiente directo del rey David, debido al hecho de que Dios en su gracia y en su sabiduría le otorgó al rey Salomón sabiduría sin paralelos. Dios hizo del rey Salomón el hombre más sabio del mundo. Y durante la primera mitad del reinado del rey Salomón, había prosperidad económica, prosperidad social y prosperidad espiritual. Y todo parecía estar en su debido lugar. Todo parecía estar perfecto. Pero todos nosotros sabemos cómo terminó el reinado del rey Salomón. Terminó colapsando, terminó siendo un fiasco, terminó fracasando. Y es por eso que a través de los años, a través de las décadas, a través de los siglos, los profetas continuaron haciendo ecos, haciendo alusiones, haciendo referencias al hecho de que Dios aún no había cumplido su promesa al rey David y que Dios habría de cumplir dicha promesa en el futuro. Y uno de los pasajes que nosotros estuvimos examinando en la clase de hoy se encuentra, que habla de este tipo de tema, se encuentra en Ezequiel capítulo 34, versos del 23 al 24, en donde Dios, a través del profeta Ezequiel, dijo lo siguiente: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Y como mencionamos en la clase dominical de la mañana de hoy, en el momento en que el profeta Ezequiel escribió estas palabras, el rey David había muerto literalmente hace décadas, hace siglos. De modo que este pasaje no podía estar hablando literalmente del rey David, sino que estaba haciendo un eco, una alusión, una referencia al pacto davídico, y que Dios en algún momento habría de levantar a una persona descendiente del rey David que habría de reinar sobre la casa de Israel por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Y es por eso que durante el periodo intertestamentario, un periodo que en círculos académicos denominan como el periodo intertestamentario, un periodo de más o menos 400 años entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Y en este periodo de más o menos 400 años hubo un silencio espiritual de parte de Dios. Y durante este periodo Dios no levantó ni a un solo profeta. Había un silencio espiritual de parte de Dios. Y en estos 400 años el pueblo de Israel, el pueblo judío, comenzó a desarrollar ciertas expectativas mesiánicas, ciertas expectativas acerca del Mesías que habría de venir. Y el pueblo judío, por lo general, en términos generales, estaba esperando a una especie de Mesías que habría de ser un líder político, religioso y militar.
un líder que habría de ser una especie de general como el rey David y que habría de venir a derrocar al gobierno romano y a establecer el reino de Dios en la tierra. Interesantemente, nosotros, como pudimos ver en el mensaje de la semana pasada, Jesús por primera vez, de forma abierta y explícita, delante de sus discípulos más cercanos, admitió ser el Mesías, admitió ser el Cristo. Y cabe destacar para los hermanos que no se encontraban en la clase de la escuelita dominical, la palabra Cristo no es un segundo nombre para Jesús. La palabra Cristo es un título, una transliteración que viene de la palabra griega Christos, que significa Mesías. De modo que cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento la palabra Cristo o la expresión Jesucristo o Cristo Jesús, literalmente en español el Nuevo Testamento nos está diciendo Jesús el Mesías. Sin embargo, de acuerdo al pasaje en el cual nosotros vamos a estar indagando en esta tarde, de acuerdo al pasaje en el cual nosotros vamos a estar excavando, vamos a estar reflexionando y meditando, Jesús clamó ser un tipo de Mesías completamente diferente al de las expectativas del pueblo de Israel. De acuerdo al pasaje en el cual nosotros vamos a estar reflexionando en esta tarde, la misión del Mesías no era derrocar al gobierno romano. La misión del Mesías era morir. La misión del Mesías era padecer y morir como un sacrificio sustitutorio en nuestro lugar. Y es por eso que le hemos titulado este mensaje El gran costo de la salvación. El gran costo de la salvación. Yo les ruego, mis hermanos, que si ustedes tienen sus Biblias, vayan conmigo al Evangelio según Marcos, capítulo 8, versos del 31 al 38. Marcos, capítulo 8, versos del 31 al 38. Y si así su salud se los permite, yo les ruego que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios mientras la leemos al unísono. Marcos capítulo 8, versos del 31 al 38. Dice así la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pueden tomar sus asientos. Como mencionamos con anterioridad, el pueblo judío esencialmente estaba esperando a un tipo de Mesías que habría de ser un líder político, religioso y militar. Y nosotros no podemos culpar tanto al pueblo judío por tener este entendimiento acerca de la naturaleza del Mesías, porque después de todos, el rey David era un líder político, religioso y militar. Y si el rey que habría de venir a gobernar sobre la casa de Israel por siempre y para siempre, habría de venir de la línea de David, del linaje de David, era natural esperar que dicho rey se pareciera mucho al rey David.
Sin embargo, de acuerdo a este pasaje, Jesús identificó la misión principal del Mesías como su muerte. Jesús vino a morir. Y este concepto de un Mesías sufriente, de un Mesías moribundo, no hacía sentido, no tenía ningún tipo de lógica dentro de la mentalidad judía. Porque ¿cómo es posible que un rey que se supone que reinara por siempre y para siempre pudiese morir? Era una contradicción en términos, era una imposibilidad lógica para el pueblo judío. Era como si nosotros comenzáramos a hablar acerca de círculos cuadrados o de solteros casados o de demonios santos. Son contradicciones en términos. Un demonio por definición no puede ser santo. Un soltero por definición no puede estar casado. Y un círculo por definición no puede ser cuadrado. Y un Mesías, dentro de su entendimiento, por definición, no podía sufrir y morir. No tenía sentido. Sin embargo, el pueblo judío no había entendido que en su visión acerca del Mesías, ellos no habían entendido que el rol principal del Mesías no era el de derrocar al gobierno romano y librarlos de la opresión del pueblo romano, sino derrocar al enemigo del pueblo de Dios más grande, a Satanás, y librarlos del peligro más grande, la penalidad de sus pecados y el justo juicio de Dios a través de su muerte. Y es por eso que el primer principio que nosotros podemos derivar de este pasaje es el siguiente: el gran costo de nuestra salvación se encuentra en la muerte sustitutoria de Cristo. El gran costo de nuestra salvación se encuentra en la muerte sustitutoria de Cristo. Versos del 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Verso 32. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Tomen en cuenta cómo Marcos construye su oración en el verso 31. Marcos hace hincapié en el hecho de que cuando estos eventos sucedieron, cuando Jesús les estaba enseñando a sus discípulos acerca de la naturaleza de su misión como el Mesías, Él les estaba explicando a sus discípulos que el Mesías debía padecer, debía sufrir, debía morir. Dentro del autoentendimiento de Cristo Jesús, su muerte, su futura muerte en este caso, no era un accidente histórico, era parte del diseño, era parte de la esencia de su misión como el Mesías. Jesucristo vino a sufrir y a morir en nuestro lugar. Jesucristo vino a desprenderse de su vida en nuestro lugar. Jesucristo vino a entregar su vida en rescate por nosotros. Las palabras de Cristo Jesús en el capítulo 10, verso 45 del Evangelio de Marcos, como van a poder estar observando en las próximas semanas, el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Su misión era su muerte. Y el verso 32 nos dice que Jesús le estaba explicando estas cosas a sus discípulos claramente, no a través de parábolas, no a través de un lenguaje elevado, sino claramente. Era esencial que sus discípulos entendieran que su misión principal como el Mesías esperado, como el heredero al trono, como el rey que habría de reinar por siempre y para siempre, no era derrocar al gobierno romano, no era conquistar al gobierno romano con la fuerza de la espada, sino ser atravesado por la espada romana y obtener nuestra salvación a través de su muerte.
¿Saben algo, hermanos? Una de las disciplinas una de las áreas del saber en el mundo académico es la disciplina que se llama religiones comparativas, que como el nombre sugiere, básicamente el punto o el fin de esta disciplina es comparar las similitudes y las diferencias de las religiones mundiales. Y una de las diferencias más marcadas entre el cristianismo y el resto de las religiones mundiales es la siguiente. Todos los fundadores de las religiones mundiales o de las filosofías mundiales vinieron al mundo esencialmente como maestros, con un set muy específico de enseñanzas, dándoselas a sus seguidores y básicamente diciéndole a sus seguidores, a través de mis enseñanzas, si tú sigues mis enseñanzas y mi código de ética, a través de ellas, si tú las sigues de forma consistente, tú puedes entonces alcanzar el cielo o alcanzar la liberación o alcanzar una buena vida aquí en la tierra o lo que sea. Pero el punto es que todos los otros grandes fundadores de las religiones mundiales, entiéndase personas como Confucio, Mahoma o Buda, vinieron al mundo esencialmente como maestros. Sin embargo, Cristo Jesús no vino a este mundo esencialmente como un maestro. Cristo Jesús, aunque sí nos enseñó, aunque sí nos dejó un código de ética, aunque sí nos dejó sus enseñanzas, particularmente en el Sermón del Monte, ¿verdad? En el capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo, su misión principal no era venir al mundo como un maestro, su misión principal era venir al mundo como un salvador. Su misión principal era venir a este mundo y entregar su vida en nuestro lugar. La esencia de su misión era su muerte. La esencia de su misión se encontraba en el desprendimiento de su vida, en rescate por su pueblo. De ahí a que más tarde, décadas después, un Pedro mucho más maduro en su fe haya dicho en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Cristo Jesús no vino como un maestro a enseñarnos cómo nosotros podemos llegar a Dios. Él vino a vivir y a morir en nuestro lugar para llevarnos a Dios. En el año del 1966, un hombre en Arizona llamado Gene Kydell tomó la horrible decisión de arrebatarle la vida a su esposa en frente de sus 4 niños. Y para cubrir su crimen, decidió enterrar el cuerpo muerto de su esposa en el patio trasero de la casa y al otro día pasar cemento por encima del mismo, de modo que él pudiese mantener las apariencias. Pero tiempo después, realizando el hecho de que sus 4 niñitos eran los únicos testigos vivientes del crimen que él había cometido, tomó aún la más horrible decisión de incendiar su casa mientras sus hijos se encontraban durmiendo y mientras él se encontraba fuera de la misma. Y en medio de las llamas, en medio del fuego abrasador, en medio del humo intoxicante, Susie, la mayor de los 4, la mayorcita de los 4, lideró como ella pudo, como ella mejor pudo a sus 4 hermanitos a través del fuego para tratar de llevarlos a la seguridad. Pero Lori, la más chiquita, la más pequeñita de los 4, decidió ir atrás, decidió ir a su cuarto para buscar a su osito de pelpa favorito, porque se le había quedado atrás. Pero Lori se cayó y Lori comenzó a llorar y Lori comenzó a pedir por su mamá, la cual estaba muerta. Y en medio de las llamas, Susie apareció al rescate por Lori. Y Susie abrazó a Lori y Susie le reafirmó a Lori que ella la amaba y que nunca, nunca, nunca la iba a dejar. Y esa noche, Susie murió. Esa noche, el cuerpo de Susie sirvió como un escudo entre las llamas y el cuerpo de Lori, dándole el tiempo suficiente
a los bomberos para rescatar a Lori y salvar su vida. Esa noche Susie se convirtió en la sustituta de Lori. Esa noche Susie entregó su vida en rescate por su hermanita Lori. Yo les confieso, mis hermanos, que la primera vez que yo escuché acerca de esta historia, yo no pude contener las lágrimas. Porque si hay algún tipo de historia el tipo de historias que son capaces de mover nuestros corazones son las de los héroes que dan su vida en rescate por otros. Y ¿saben qué, mis hermanos? En todas nuestras historias, todas nuestras historias heroicas, en todas nuestras historias en donde nosotros tenemos a un héroe que da su vida, el héroe siempre muere por el inocente. Pero en la narrativa de las narrativas, en el drama de la redención, en el evangelio, en la historia de nuestro rey que retorna, en la historia del rey que viene del linaje de David, Él no da su vida por el inocente, Él da su vida por los villanos, Él da su vida por personas como tú y como yo que se habían alejado de Dios, por personas que se encontraban en un estado de enemistad para con Dios, por hacer un eco de las palabras de Pedro en 1 de Pedro 3:18, como acabamos de leer. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, el héroe muriendo por el villano. En ninguna otra historia tenemos a tal héroe que muere no por el inocente, sino por el villano. Lo cual invita a hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo tú ves a Cristo? ¿Como una especie de hermano mayor con buenos consejos para tu vida, como una especie de buen maestro, como una especie de filósofo de ética o algo por el estilo? ¿O lo ves como aquel sustituto que entregó su vida en tu lugar? La imagen que tú tienes de Cristo es una imagen moldeada a tu imagen y semejanza, como la de Pedro atreviéndose a regañar al Rey eterno que da su vida por su pueblo. O tú ves a Cristo por quien Él afirma ser el Mesías que da su vida en rescate por personas como tú y como yo. Óigame, hay muchas personas en este mundo que, como Pedro en este pasaje en el verso 33, a veces tratan de meter a Cristo en un molde y ellos pretenden que Cristo se acomode a su molde y que Cristo se parezca más a ellos de quien Él dice ser. Hermano, nosotros tenemos que tomar a Cristo por quien Él dice quien Él es, no por quien nosotros deseamos que Él sea. Y muchas personas insisten que Cristo solamente era un maestro de ética o de moralidad. Pero no, de acuerdo a este pasaje, Cristo Jesús no vino simplemente a enseñarnos, Cristo Jesús vino a morir en nuestro lugar. Y a través de su muerte es que nosotros podemos obtener perdón de pecados y vida eterna. Y es por eso también, hermanos, que es importante resaltar, preparándonos para una transición a este mensaje, el hecho de que si el líder del cristianismo, Cristo Jesús, vino a sufrir y a morir como parte de la esencia de su misión aquí en la tierra, no es sorprendente que sus seguidores también sean expuestos al sufrimiento e incluso la muerte. Y es por eso que el siguiente principio que nosotros podemos derivar de este pasaje es el siguiente: el costo de seguir a Cristo es un costo que solamente los verdaderos creyentes pueden pagar. El costo de seguir a Cristo es un costo que solamente los verdaderos creyentes pueden pagar. Versos del 34 al 38. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
como ya hemos determinado, ¿verdad? El costo de la salvación es gratis. Cristo Jesús pagó el costo entero de nuestra salvación en la cruz del Calvario con el precio de su sangre. De ahí a que la Biblia nos diga en Juan 3:16, Jesucristo mismo hablando que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De ahí a que el apóstol Pablo nos diga en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, que por gracia nosotros somos salvos a través de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no se trata de nuestro moralismo o de nuestra religiosidad o de qué tan buenos nosotros podemos ser por nosotros mismos, porque Cristo Jesús ya vivió una vida perfecta en nuestro lugar y Él ya pagó el precio de nuestros pecados en nuestro lugar. De ahí a que el apóstol Pablo diga en Colosenses capítulo 2, verso 14, que Cristo Jesús canceló el documento de deuda que nos era contraria y lo clavó en la cruz del Calvario. La salvación es gratis porque a Cristo Jesús le costó todo, porque Él pagó el precio de la misma con su sangre. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer para recibir dicha salvación es tener necesidad, dejar de confiar en nuestra propia moralidad, en nuestra propia religiosidad y confiar en la obra salvífica o salvadora de Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, aunque el costo de la salvación es gratis, el costo de seguir a Cristo es enorme. ¿Saben qué, hermanos? Muchas personas a veces piensan que creer en Cristo es meramente un acto intelectual, que creer en Cristo es simplemente un acto de la mente, que creer en Cristo es simplemente asentir con nuestra cabeza y decir, sí, yo creo en Cristo. Pero de acuerdo a todo el consejo bíblico, creer en Cristo no solamente involucra nuestra mente, sino nuestro corazón. Cristo nos ilustró esta verdad en una parábola en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en el verso 14, en donde un hombre descubre un tesoro escondido en un terreno y decide vender todo lo que tiene para adquirir dicho tesoro o dicho terreno, porque en su mente él entendía que nada de lo que él poseía se podía comparar en valor al tesoro que se hallaba escondido en dicho terreno. Y el punto de la parábola es que entrar al reino de Dios, entrar a una relación personal con Cristo Jesús, entrar a una relación salvífica con Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, también implica abrazar a Jesucristo como un tesoro, como el tesoro que Él es, como el objeto mayor de nuestra devoción y que no tiene comparación con nada de lo que nosotros hemos tenido jamás o pudiésemos tener. Y es por eso que este tipo de personas que simplemente abraza a Cristo con su mente pero no con su corazón, jamás ha pagado ningún tipo de penalidad por supuestamente seguir a Cristo, porque su corazón no está comprometido con Él. Sin embargo, si tú quieres seguir a Cristo, te puede costar todo. Para empezar, de acuerdo a este pasaje, seguir a Cristo implica negarnos a nosotros mismos, es decir, al morir al yo, a nuestras opiniones y rendirlas ante los pies de Cristo. A veces nosotros, dentro de círculos cristianos, cuando hablamos de tomar nuestra cruz, lo tomamos a modo de broma, ¿verdad? Y a veces dice, mi cruz es mi suegra o mi cruz es mi esposa. No. La cruz no es tu suegra, la cruz no es tu esposo o esposa, ni tampoco tus hijos. Cuando Jesús nos invitó a tomar nuestra cruz y a seguirla a Él tenía una idea muy específica en su mente. Si nosotros pudiésemos traer a una persona de hace 2000 años dentro del Imperio Romano al presente, como si fuera Back to the Future, y traer a esa persona a uno de nuestros templos cristianos como esa persona, con toda probabilidad, lo primero que pensaría es, ¿pero qué clase de secta es esta? Al ver una cruz como aquella. Porque hace 2000 años la cruz no era un símbolo de esperanza como lo es hoy en día para nosotros. Hace 2000 años la cruz no era un símbolo de belleza. Hace 2000 años la cruz era un instrumento de tortura, un instrumento de muerte.
De modo que cuando Cristo nos dice, nos invita a tomar a nuestra cruz y a seguirle a Él nos está invitando a morir al yo, a morir a nuestras propias opiniones y a seguirle a Él y a obedecerle a Él sin importar las consecuencias. Seguir a Cristo, mis hermanos, en cierto sentido, sucede cuando nosotros encontramos a Cristo infinitamente valioso sobre todas las cosas. Seguir a Cristo no significa vivir una vida de religiosidad o de moralismo. Significa que tu mayor alianza, tu mayor amor, tu mayor tesoro se encuentra en Cristo, no en ninguna otra cosa. Muchas personas dicen, yo sigo a Cristo, pero a mi manera. ¿Saben qué, mis hermanos? Con todo respeto, si esta es nuestra actitud, nosotros realmente no estamos siguiendo a Cristo Jesús. Si nuestra actitud es de que yo sigo a Cristo pero a mi manera, tú no estás siguiendo a Cristo Jesús, tú te estás siguiendo a ti mismo y a tus opiniones. Nosotros no determinamos los términos, Cristo los determina. Y seguir a Cristo por definición significa ponernos detrás de Él y a donde Él vaya, yo voy. No a donde yo quiera, sino a seguirle a Él. A donde Él vaya, yo voy. Y solamente cuando nosotros hayamos abrazado a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro sustituto en la cruz del Calvario, como nuestro mayor tesoro en este mundo, es que podremos verle con gozo como nuestro Señor sin importar las consecuencias. Cuando uno tiene algo de valor, cuando uno tiene una meta a la cual nosotros le adjudicamos mucho valor, o cuando nosotros tenemos a una persona a la cual nosotros le damos mucho valor, nosotros hacemos sacrificios increíbles por esa meta o por esa persona, a causa de nuestro amor a esa persona o a causa del valor que nosotros le adjudicamos a esa meta, ¿verdad? Y el ejemplo quizás por excelencia es el amor maternal. Válgame, los padres aman a sus hijos también, pero no hay nada en este mundo como el amor maternal. No hay nada como el amor de una madre, que en muchas ocasiones no solamente tienen al bebé por 9 meses dentro de su cuerpo, aguantando todos los dolores que involucra el parto y dar a luz al muchacho o la muchacha, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones yo he visto a tantas madres a través de mi vida derribando montañas, conquistando obstáculos, haciendo sacrificios increíbles a causa de sus hijos. ¿Por qué? Porque ellas valoran a sus hijos, le dan mucho valor a sus hijos. ¿Cuánto más nosotros estaríamos entonces dispuestos y dispuestas a dar por Cristo si Él se supone que sea el tesoro de nuestros tesoros, el objeto máximo de nuestra devoción y nuestra adoración? Si Cristo es el tesoro de nuestros tesoros, entonces no hay nada en este mundo que nos impida seguirle a Él sin importar las circunstancias. Y ¿saben qué, hermanos? Seguir a Cristo en muchas ocasiones va a parecernos muy contraproducente. Porque ama a Cristo, va a querer vivir para Él. Aun cuando esto te pueda costar relaciones familiares, relaciones personales, relaciones de trabajo, trabajos, riquezas y todo este tipo de cosas. Incluso hasta nuestra vida en algunos países. De ahí a que, en cierto sentido, al seguir a Cristo, estemos perdiendo nuestra vida, ¿verdad? A los ojos del mundo, como nosotros deseamos seguir a Cristo, en muchos sentidos nosotros estamos desperdiciando nuestra vida, estamos perdiendo nuestra vida. Porque amamos a Cristo, vamos a querer alejarnos de ciertas decisiones en donde nosotros pudiésemos obtener dinero fácil, que también está manchado con suciedad, simplemente porque amamos a Cristo. En muchas ocasiones, porque amamos a Cristo, vamos a querer alejarnos de relaciones pecaminosas. En muchas ocasiones, porque amamos a Cristo, vamos a querer alejarnos de situaciones en donde podemos hacer el mal, salirnos con la nuestra sin ningún tipo de consecuencia, simplemente porque la amamos a Él. Y en ese sentido estamos desperdiciando nuestra vida delante de los ojos del mundo. Pero paradójicamente, irónicamente, en Cristo Jesús nosotros encontramos un gozo, un amor y una paz tan abrumadora que en Cristo, aunque me falte todo, lo tengo todo.
Él es verdaderamente suficiente en cualquier tipo de circunstancia porque Él es el tesoro de los tesoros y nada en este mundo puede satisfacernos como Cristo lo puede hacer. Y por ende, nosotros tenemos no sé ni cómo ponerlo, tenemos esta gran pasión por Cristo Jesús, por el hecho de que en Él lo encontramos todo y no hay nada en este mundo que nos pueda dar lo que en Él encontramos. Lo cual nos impulsa, nos motiva a seguir a Cristo sin importar el tipo de consecuencias. Y saben qué, mis hermanos, una de las cosas que yo más amo de Cristo Jesús es su honestidad. Una de las cosas que más me inspiran a confiar en Cristo Jesús es cuán honesto Él es con nosotros. Contrario a lo que muchas personas dicen, Él no nos prometió villas y castillas aquí en la tierra. Él nos prometió perdón de pecados, vida eterna y persecución. Nos prometió perdón de pecados, vida eterna y sufrimiento a causa de su nombre. ¿Y saben qué, mis hermanos? Aquí parte de la paradoja o la ironía. Si tú encuentras el tesoro más grande de tu vida en otra cosa que no sea Cristo, si tú fundamentas el propósito de tu vida y tu identidad en tu trabajo, en tu familia, en el dinero o en el poder o en algún otro tipo de relación o cualquier otra cosa, paradójicamente eres tú el que está desperdiciando su vida o tu vida, porque al final del día, una vez nuestros días estén contados, nuestros días se acaben, todo eso se va a quedar aquí. Y lo único que va a restar va a ser la eternidad. Y la única pregunta restante, la única pregunta que nos quedará es ¿de qué lado de la eternidad nosotros estaremos viviendo? Y un día, como este pasaje nos indica, Cristo Jesús, Dios en la carne, volverá a esta tierra no como un salvador, no absorber nuestro juicio como hizo en la primera ocasión, sino como el juez del mundo, a juzgar al mundo. Y los que no estén en Cristo serán hallados culpables. ¿Qué podemos hacer al respecto? Estas son las últimas dos exhortaciones para este pasaje. Si tú estás aquí en esta tarde y en lo más profundo de tu corazón tú estás consciente que tú aún no has dado ese paso de fe y no has abrazado a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, yo te ruego que medites y reflexiones acerca de la muerte sustitutoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo te ruego que tú medites acerca del hecho de que Dios en la carne, Jesucristo, dejó toda su gloria, toda su majestad en las huestes celestiales para venir a nacer en un pesebre lleno de suciedad, lleno de pobreza, lleno de sufrimiento, vivir una vida perfecta en tu lugar y pagar el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, absorbiendo el justo juicio de Dios en tu lugar. No hay nada en este mundo que pueda mover los corazones de pecadores que la muerte del Hijo de Dios, que la muerte sustitutoria de Cristo Jesús en nuestro lugar. Y yo te invito a que tú abraces a Jesús como el mayor tesoro de tu vida. Yo te invito a que encuentres tu satisfacción en Él. Yo te invito a que abraces a Jesús como tu Señor y tu Salvador a través de la fe en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Y si tú eres cristiano o cristiana en esta tarde, especialmente si hoy te encuentras desanimado o desanimada, la exhortación es la misma. Yo te invito a que medites y a que reflexiones acerca de la muerte sustitutoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque no hay nada en este mundo que pueda motivarnos a vivir la vida cristiana como el amor demostrado por Dios para con nosotros en la muerte de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces nosotros que trabajamos en el ministerio, que somos pastores, ¿verdad?
A veces nosotros nos preguntamos cómo nosotros podemos motivar a nuestras congregaciones a vivir la vida cristiana, a activar su fe, a llenarse de fuego y de pasión por Dios o por las cosas de Dios. Y todas esas conversaciones tienen su debido lugar en la iglesia y en muchas ocasiones son muy buenas de tener. Pero lamentablemente en muchas ocasiones los pastores a veces quizás sin querer queriendo terminan con estrategias de marketing y se nos olvida que en el evangelio, en la cruz de Cristo, es que nosotros podemos encontrar aquellas cosas que nos pueden motivar para vivir la vida cristiana, para activar nuestra fe, para abrazar a Cristo, para llenarnos de pasión por Él, puesto que no hay cosa en este mundo que nos motive a vivir la vida cristiana que no sea la muerte de Cristo en la cruz. Quizás por 1 o por 2 semanas, con un gimmick o con una estrategia de marketing, tú puedes motivar a una persona a vivir la vida cristiana, pero solamente la cruz de Cristo puede rendir a una persona, a un cristiano en adoración. Solamente la cruz de Cristo, la muerte sustitutoria de Cristo puede mover nuestros corazones y transformar nuestros corazones y rendirnos en adoración a aquel que lo entregó todo por nosotros. De modo, hermanos, hermanas, yo los invito, especialmente si están desanimados, a reflexionar, a meditar en la muerte sustitutoria de Cristo Jesús y regocijarte en todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo. No en tus circunstancias, no mires tanto a tus circunstancias, pero mira la cruz de Cristo. Mide el amor de Dios a través de la cruz de Cristo, a través de la muerte sustitutoria de Cristo Jesús. Como yo una vez les había compartido hace unas semanas atrás, un teólogo, un pensador del siglo XX llamado J.I. Packer, en una ocasión dijo que la medida del amor es cuánto uno está dispuesto a dar. Y esa frase a muchos de nosotros nos parece autoevidente, ¿verdad? Porque cuando uno ama, uno da. Y si tú eres padre, si tú eres madre, tú sabes de eso. Cuando uno ama, uno da. Y cuando tú estás enamorado o enamorada, uno da y da mucho, ¿verdad? A veces nos quedamos sin dinero por amor, ¿verdad? Y el punto es que decía J.I. Packer que en la cruz de Cristo Dios dio hasta el límite. Tal amor es el único amor que es capaz de ayudarnos a mover nuestros corazones, a vivir nuestra vida cristiana con pasión a causa del amor demostrado de Dios en la cruz del Calvario con su Hijo Jesucristo para personas como tú y como yo, personas que se habían alejado de Dios. De modo, hermanos, que recordemos estos dos principios. Recordemos que el gran costo de nuestra salvación se encuentra en la muerte sustitutoria de Cristo. Y recordemos que el costo de seguir a Cristo es un costo que solamente los verdaderos creyentes pueden pagar. Y si alguno de ustedes desea hablar sobre estas cosas o desea hablar acerca del hecho de que quiere tomar una decisión y entregarle su vida a Cristo, el pastor Philip y yo estaremos aquí más que disponibles para hablar acerca de todas esas cosas. Pero recordemos estas cosas, recordemos estos dos principios y recordemos que en la muerte sustitutoria de Cristo Jesús nosotros podemos hallar el gozo y la paz y la motivación para vivir una vida cristiana llena de fruto para la gloria de Dios el Padre. De modo, hermanos, que dirijámonos ante el Señor en oración una vez más. Padre amado, Padre Santo, gracias por tu gracia inmerecida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado, tú tuviste misericordia de nosotros. Tú nos entregaste al Mesías esperado, a tu Hijo Jesucristo, para que Él viviera una vida perfecta en nuestro lugar, algo que nosotros jamás pudimos hacer por nuestra propia cuenta, y para que Él pagara el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por darnos tan gran salvación. Gracias, Señor, porque Él pagó el costo de nuestra salvación y no depende de nosotros, sino que depende de su obra completada.
Gracias, Señor, por adoptarnos en tu familia a través de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todas estas cosas. Y yo te ruego que tú vayas transformando nuestros corazones y nuestro entendimiento a través de este mensaje, a través de tu palabra, Señor, de modo que nosotros, cuando nos hallemos en un momento de oscuridad en nuestra vida, nosotros podamos recordar por qué nosotros hacemos lo que hacemos, por qué nosotros vamos a la iglesia, por qué nosotros tratamos de vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Y todo es a causa de lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu gracia. En el nombre de tu amado Jesús. Amén.